días, iglesia. ¿Cómo están? ¿Están bien? Bueno, pues el que no esté bien va a salir bien de aquí, amén. Yo sé que va a salir mejor. Todos vamos a salir mejor de cómo llegamos. Bueno, la palabra que el Señor me ha dado para hoy es una palabra que invita a la intimidad, invita a la comunión, invita a la unidad, a la amistad, y digo también invita al amor. Entonces me parece que el Señor quiere hoy mostrarnos algo muy importante para que nuestra vida encuentre todas las recompensas que Él nos quiere dar, amén. Porque Él aunque no cumplimos todo lo necesario para que Él nos recompense, Él nos recompensa, amén. Entonces vamos a leer la palabra en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Mateo capítulo 6, versículo 6. Toda la palabra que vamos a leer está en la Reina Valera 60. En las pantallas va a aparecer cada versículo. Y le escuchaba también a un pastor decir, y pues me uno a lo que él decía: bienaventurados los que traen la Biblia. Amén. ¿Hay bienaventurados aquí? En físico, no en el teléfono celular, porque sí es bueno tener la Biblia en el teléfono celular o en la tablet, en el computador. Es muy bueno tenerla también ahí, pero es mucho mejor tenerla en físico, amén. Mira, guardemos las Biblias que hoy tenemos como un tesoro, porque como van las cosas y como le están metiendo la mano a las cosas y como está perdiendo el mundo el temor de Dios, que ya no les importa que la misma palabra tenga una amenaza gravísima. Dice que hay el que le aumente o le quite a la palabra de Dios. Dice que se hace merecedor de todas las maldiciones que hay en la Biblia. Entonces es bueno guardar las Biblias para que ya escucha uno que Biblia LGTB, qué abominación tan grande. Entonces es bueno guardar tener esas Biblias, y ojalá varias versiones todavía se consiguen sanas, limpias. Todavía se consigue la palabra revelada del Espíritu Santo, la que el Espíritu Santo le dictó a estos autores que la escribieron. Entonces es bueno tener la Biblia en físico, amén. Y guardemos esos tesoros, porque es un tesoro. En un video veía cómo en la China, donde es tan perseguido el cristiano y tan perseguida la Biblia, los chinos que han creído en el Señor, cuando reciben una porción de la palabra, un Nuevo Testamento, lloran, o reciben una Biblia, lloran y la abrazan y la besan, y nosotros a veces como que se nos olvida incluso en dónde la hemos dejado. Entonces yo creo que este es tiempo de retomar el amor por la palabra, el respeto por la palabra, amén. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Padre, gracias por tu bendita palabra, Señor, y gracias por esa invitación que tú nos vas a hacer hoy, Señor, a través de ella, Dios.
En el nombre de Cristo Jesús te pido que se derrame tu palabra sobre cada uno de nosotros, que quede escrita no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, Señor, y que se haga vida abundante en nosotros, que sea parte de nuestro carácter, de nuestra forma de ser. En Cristo Jesús, amén y amén. Lo que el Señor me ha dado para hoy lo he titulado: cuéntale tus secretos, entrégale tus tesoros. Cuéntale tus secretos, entrégale tus tesoros. Y quiero contarles una pequeña historia resulta que una niña de 7 años, cuando su papá se dirigía al trabajo, salió y abrazó fuertemente a su papá y le dijo: papito, te voy a contar un secreto muy grande. Te amo más que todo en la vida. Papito, te amo más que todo en la vida. Y abrazó nuevamente fuertemente a su padre y se fue para su habitación. Cuando este padre llegó a su oficina de trabajo, en su maletín encontró una bolsita. Halló ahí una bolsita que al parecer era de su hija y contenía un peine roto, un anillo de plástico, una pequeña pelota, un par de globos, las bombitas de inflar, una liga, una velita de cumpleaños partida como en 2 o 3 pedazos, unas piedritas de colores, en fin, cosas que aparentemente ya no servían para nada. Así que cogió la bolsita y las tiró a la basurera. Cuando volvió a su casa, la niñita salió corriendo muy emocionada hacia él y se le tiró encima y lo abrazó y lo llenó de besos y le preguntó a su papá, le dijo: papi, ¿te acuerdas que te conté un gran secreto esa mañana? Y el papá le dijo: sí, claro que me acuerdo, sí. Y le dijo: ¿y viste mi bolsita, la que te puse en tu maleta? Y el papá le dijo: sí, la vi, claro, ¿por qué? Es que allí, le dice la niña, están mis tesoros. Cada una de esas cosas me recuerda una historia importante de mi vida y son las cosas más valiosas que tengo. Y quería contártelas y compartirlas contigo. Bueno, ¿cómo quedaría este papá? Los padres humanos podemos tener diferentes reacciones ante una situación como la narrada en esta historia. Y aunque la reacción de Dios, la reacción de nuestro Dios siempre va a ser la misma, la reacción nuestra como padres depende de cada uno de nosotros, los que ya somos padres. Siempre habrán reacciones diferentes. Algunos se enternecerán mucho, pondrán mucha atención, pero habrán también muchos que de pronto ni se acuerdan cuál fue el secreto o qué fue lo que les contó su hijo, su hija. ¿Cuántos niños, niñas corren a sus padres a contarles cosas que para ellos son importantísimos? Y como nosotros estamos tan ocupados o nos parece que eso no tiene importancia, entonces no les ponemos la debida atención.
incluso muchos de esos niñitos, esas niñitas reciben el rechazo de parte de sus padres. Y en la Biblia siempre encontramos la invitación que nuestro Padre Celestial nos hace a tener una legítima relación con Él. Él siempre tiene una actitud diferente a la mayoría de nosotros. Nosotros no porque no amemos a nuestros hijos, pero muchas veces, como les decía, no les ponemos la debida atención y los rechazamos porque no nos parece importante lo que ellos nos están diciendo. Muchas veces están diciendo cosas hasta gravísimas que nos quieren contar y nosotros los ignoramos. A propósito, creo que pronto se estrena una película, se llama ¿qué? Sonido de Libertad. Ojalá cuando se estrene vayamos a verla para apoyar esa clase de películas, y donde muestra todo lo que está aconteciendo hoy en día con los niños en el mundo y las niñas. Cosas que son muy graves, y muchas de esas cosas suceden porque nosotros como padres no le prestamos la debida atención a nuestros hijos. Pero Dios siempre, antes es lo contrario, Dios quiere atraernos a nosotros para que hablemos con Él, para que nos reunamos con Él, para que estemos con Él. El Señor, nuestro Dios, nos busca, nos atrae de diferentes maneras, nos seduce de diferentes formas y nos da confianza, y quiere y desea que confiemos realmente en Él. Por eso esa invitación, y por eso el Señor Jesucristo, en esa palabra que leemos en ese verso 6 del capítulo 6 de Mateo, nos dice: mas tú cuando ores. Qué bueno leer esta palabra con toda nuestra atención, la atención de nuestra mente, de nuestra alma, en lo que el Señor nos está diciendo. Yo creo que son unas palabras llenas de amor. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento, entra a tu cuarto, entra a tu sitio de reunión conmigo, y cerrada la puerta. Es una invitación íntima. Yo pregunto, no me respondan por favor, a los casados, cuando va a tener intimidad con su esposa, ¿cómo le gusta más? ¿Con la puerta de tu cuarto cerrada o con la puerta de tu cuarto abierta? No me diga. Yo les digo lo que a mí me gusta. Con la puerta cerrada. Y ojalá que no hayan moros en la costa. O sea, ojalá no haya nadie en el apartamento o en el sitio en que estoy. Porque cuando quiero tener intimidad con mi esposa, quiero estar solo con ella. Amén. Yo creo que salvo que ya hayan otros problemas, creo que si tenemos una mente y un corazón sano, no queremos que nadie más esté ahí con nosotros. Y saben que Dios nos hace
todos los días esa invitación. Tanto que en Isaías nos dice en una palabra que como el esposo se goza con la esposa, así se quiere gozar tu Dios contigo. Tremenda palabra. Y Él quiere que tengamos esos momentos de intimidad con Él, momentos preciosos con Él. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, que está solo esperándote, con los brazos abiertos, con su corazón ávido por derramarse sobre nosotros, por llegarse a nosotros con su compasión, con su bondad, con su ternura, con su fidelidad, con su amor. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Saben que cuando hay una buena relación entre esposo y esposa, cuando salen de haber estado en intimidad, ¿no le ha pasado que a veces le preguntan: uy, pero usted ¿por qué está tan sonriente? ¿Por qué se ve tan contento? Le brillan los ojos. Ahora, cuando estamos en esa intimidad con el Señor, ¿saben? Cuando Moisés estaba en la intimidad con el Señor, él salía y las personas casi que ni lo podían ver de frente a frente, cara a cara, ojo a ojo. No lo podían ver porque resplandecía tanto su rostro y se veía tan santo y tan puro, tan transparente, tan leal, tan fuerte, que no podían soportar el brillo de todo su ser, de su rostro. Y nosotros nos estamos perdiendo momentos hermosos y maravillosos, y estamos desperdiciando gran parte de nuestra vida por no atender esa invitación de nuestro Señor a ir al secreto con Él. Él quiere que vayamos a su secreto. Él nos está dando la confianza para que nos acerquemos a Él. Hoy podemos ir al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Y cada vez que vamos al trono de la gracia hallaremos oportuno socorro y lo desaprovechamos. Buscamos a veces otros tronos, otros lugares. Esa confianza que nos ha dado Dios, ¿sabe qué provoca? Provoca amistad con Él. Y en todas las relaciones, la confianza provoca amistad. Amén. Cuando conocemos a alguien y empezamos a hablar con esa persona, vamos entrando en confianza. Y si hay más encuentros, pues llegamos a un momento en que podemos entablar una amistad con esa persona. Y así es con Dios. Él nos da la confianza necesaria para que lleguemos a ser amigos de Él. Y la amistad lleva a la intimidad.
Cuando hay amistad, y la amistad se estrechan esos lazos de amistad, entonces es cuando las personas empiezan a compartirse cosas, tener conversaciones más serias, e incluso en las relaciones de la amistad se pasa al noviazgo, amén, cuando se es soltero. Y la intimidad crea en nosotros dependencia, crea dependencia. Y ese es el camino por el que nos quiere llevar Dios, nuestro Padre. Él nos entrega su confianza para que nos volvamos amigos de Él, para que entremos en intimidad con Él, para que nosotros aprendamos a depender de Él. Él quiere que dependamos de Él. Pero ¿cómo llegar a depender completamente de Dios nuestro Padre? Aquí he venido dando varias enseñanzas de cómo hacer amistad con Él, de mejorar en nuestra vida espiritual. Bueno, en las relaciones hemos venido dando esas enseñanzas. Pero hoy quiero mostrarles un ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor nos dejó sus huellas. Sus huellas quedaron plasmadas en la Biblia, en la palabra de Dios, para que nosotros sigamos sus pisadas. Amén. Él nos dejó su ejemplo para que sigamos ese ejemplo. Y leamos lo que dice en Mateo capítulo 14, los versículos 22 y 23. Mateo 14, versículos 22 y 23. Dice la palabra: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, ¿cierto? Y dice el versículo 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Nosotros, para entrar al secreto de Dios, para entrar allá a ese lugar que hemos destinado para estar a solas con Dios, el Señor aquí no está diciendo que no oremos en público o cuando hay gente. Claro que podemos hacerlo. Lo que sí debemos cuidarnos en la oración que hacemos en público es para quién estamos haciendo la oración. Porque si en nosotros hay la situación de que, como está aquí el hermano tal, o porque está X persona, o porque está el pastor o esto, y entonces quiero que me escuchen orar bonito, y entonces empiezo en mi mente a buscar palabras de la mejor, de las mejores palabras para orar y que me escuchen, pues entonces ahí esas son las oraciones que el Señor no quiere que hagamos en público, porque esas oraciones no son para Él. Esas oraciones son para los que están en nuestro lado, para que de pronto digan: uy, cómo ora de bonito, uy, o que sepan lo que hemos hecho. A veces: Padre, gracias por permitirme ir donde la hermana Paula y haberle regalado ese mercado que me costó 500,000 pesos, Señor. Y Señor, gracias porque también pude ir donde el hermano Jerónimo y le pude regalar ese mercado y le llevé esa camisa que me había costado. Bueno, y cosas por el estilo. Entonces estamos orando para los que están a nuestro lado. Y esas oraciones no sirven para nada. Es más, el Señor alguna vez en una palabra nos enseña que una oración como esa,
fue causa de que dijera: esta persona no fue justificada delante de Él. Amén. Entonces Él no está diciendo que no oremos en público, pero sí quiere que la mayoría de nuestras oraciones sean en el secreto, en intimidad con Él. Con Él. Por eso nos dice la palabra: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Y lo primero que debemos hacer para ir a la intimidad, para ir a ese cuarto secreto, entonces, ¿qué creen que debe ser de acuerdo a lo que hemos hablado y la palabra que acabamos de leer? Sí, está muy bien. Pero realmente sabe qué fue lo que hizo el Señor. Primero despidió los discípulos. Amén. Los montó en la barca y les dijo: váyanse para el otro lado del mar. Así les dijo. Y después, ¿qué hizo? Despidió la multitud. Amén. Despidió la multitud. ¿Cómo puedo tener yo intimidad con un montón de cosas o de personas a mi alrededor? Es imposible. Igual con Dios. Si quiero tener intimidad con Dios, mis hermanos, necesito soltar, dejar ir todo aquello que puede ser un estorbo para nuestro momento de intimidad, para nuestro momento de encuentro con Dios. ¿Cómo voy a estar yo en comunión o no en comunión, en intimidad con Dios, con un poco de personas a mi alrededor preguntándome cosas, diciéndome cosas? Entonces dice que el Señor primero despidió sus amigos y después despidió la multitud. Amén. Y dice que entonces subió al monte. Subió al monte. Subir al monte hoy en día quiere decir ir a la presencia de Dios solo, realmente. Eso es subir al monte. Ir a la presencia de Dios con Él solamente, en el lugar que sea. Porque nosotros podemos tener nuestro cuarto de oración, puede ser en la habitación principal, en la sala o donde sea, pero es el lugar que nosotros separamos para estar a solas con Él. Muchos aprovechan el cuarto del baño y eso está bien. Aprovechan el cuarto del baño allá mientras se duchan, y después a veces la gente dice: uy, pero ese Juan cómo se demora en el baño, y resulta que ahí está orando y está en intimidad con Dios. Pues si ese es el caso, amén. Entonces el lugar realmente es el lugar que nosotros hemos separado para estar a solas con Dios. Y como dice la palabra, estaba con Dios hasta que lo agarró la noche al Señor. Vamos a volver a leer parte de acá. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ese solo es solo con Dios, solo con su Padre. No había nadie más, Él y su Padre celestial. Y hermanos, qué bueno
que cuando nos agarre a nosotros también la noche, y esto es un tipo de dificultades, las dificultades que tenemos en la vida, cuando lleguen las dificultades a nuestra vida, ojalá estemos en el monte. Amén. Qué bueno que estemos a solas con Dios, dependiendo totalmente de Él. Porque cuando nos llegan las dificultades de la vida y no tenemos a Dios con nosotros, o por lo menos nosotros no lo tenemos o no dependemos de Él, es cuando las dificultades de la vida son más grandes y más traumáticas para nosotros. Y es cuando las personas no encuentran salida o solución a sus dificultades. En estos días he oído mucho de intentos de suicidios, y de todas las edades, desde jovencitos hasta adultos. ¿Por qué se llega a tomar una decisión como esa? Y yo creo que en la mayoría de los casos es porque creen que no hay solución para su dificultad o para su problema o para su necesidad. Y nosotros, los que sabemos que el Dios Todopoderoso existe y que está con nosotros y en nosotros, sabemos que para Él todo es posible y que Él tiene solución para todo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esa intimidad con Él, entonces no tenemos esa confianza para creer que esto es verdad. Y como dicen algunos, creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y eso hace una diferencia. Debemos creer en Dios y creerle a Dios. Amén. Creer en Dios y creerle. Entonces, así cuando llegue la noche, cuando llegue la dificultad, estemos dependiendo solo de Dios. Así podré tranquilamente y con toda confianza contarle mis secretos. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el ejemplo que nos da el Señor? Despedir la multitud. Amén. Y recuerde que la multitud también no solamente se refiere a personas, también a cosas, a pensamientos. Porque cuando vamos a estar a solas con Dios, no es tiempo para estar pensando en lo que tenemos que hacer más tarde. Aún alguien decía, ese tiempo es para abandonarnos en Dios, confiar plenamente en Él. Y ahí entonces, en segundo lugar, cuéntale tus secretos a Dios. Primero, despide la multitud. Amén. Multitud de pensamientos, problemas, necesidades, y solo con Dios y multitud de personas. Y ahí entonces cuéntale tus secretos a Dios. A veces tenemos secretos que nos cargan demasiado, pero no podemos confiárselos a cualquier persona. No podemos confiárselos a la persona equivocada. Pero ¿le ha pasado, hermano, hermana, que a veces tienes un secreto y es que necesita contárselo a alguien? ¿Sí le ha pasado? Porque le está cargando, le está agobiando.
Dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A alguien que le podemos con toda confianza contar nuestros más íntimos secretos es a Dios, a nuestro Padre Celestial, porque con Él tenemos la seguridad de que Él no va a salir a contárselo a los demás, a revelárselo a los demás. Hay cosas que en verdad no pueden saberla las personas equivocadas. Y muchas veces en las consejerías se cuentan cosas íntimas y cosas difíciles y realmente cosas que muy pocos deben saber o pueden saber. Es por eso que como pastores tenemos que hacer un pacto de guardar secretos de confesión. Pero mis hermanos, los seres humanos somos seres humanos, y en algún momento alguien te va a traicionar, llámese mejor amigo, llámese mejor amiga. Saben que aquella mejor amiga, en un momento en que se ponga brava contigo, va y también ella también tiene otra mejor amiga, y allá va. Sí sabe, ¿no? Y lo mejor es que quien nos confió el secreto nos dice: pero por favor no se lo vaya a contar a nadie, porque es que las personas necesitan descansar, y contando las cosas a veces se descarga, se descansa. Y le dice: por favor no se lo vaya a contar a nadie. Y, no, tranquila. Sí. Cuando llegan donde la amiga, le voy a contar algo. Iglesia, les voy a contar algo, pero no se lo cuenten a nadie, ¿oyó? ¿Han oído esa historia de pronto? ¿O ha sido el protagonista de esa historia? No me levanten la mano, ninguno. Tranquilo. Ninguno, ¿cierto? Ni yo. Pero nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, nunca nos va a traicionar. Hermanos, y aquí quiero entrar como en un paréntesis. Por algo me lo pone el Señor aquí. Según la palabra de Dios y todo lo que conozco de mi Dios, su misericordia, su amor, su bondad, y que siempre quiere restaurarnos, he visto algo muy triste, y lo vi en una iglesia, tristemente. Estaba la alabanza tocando, y de pronto se paró alguien que, entre comillas, profeta, y se paró al frente del altar y señaló dos personas y les dijo: ustedes son unos fornicarios y unos adúlteros, porque ustedes se van a no sé dónde. Y bueno, y les descubrió un secreto. Mis hermanos, hoy, con la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Dios no obra de esa manera, porque Dios guarda los secretos, mis hermanos. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios.
Dios sí quiere que confesemos nuestros pecados y quiere que nos apartemos de ellos, pero que nosotros tomemos la decisión de hacerlo, mis hermanos. Por eso, cuando nosotros conozcamos algo grave de alguien, no corramos a ponerlo en evidencia ante los que más podamos. Acudamos directamente primero a Dios para que nos dé la sabiduría de cómo llegarle a esa persona que ha caído en el error, para restaurarla y ayudarla. Amén. Y veremos la gloria de Dios, mis hermanos. Saben que esa pareja que les cuento, hoy están perdidos en el mundo completamente. ¿Era esa la voluntad de Dios? No. La voluntad de Dios era restaurarlos, que hubieran abandonado su pecado, que se hubieran arrepentido y hubieran retomado su vida y su comunión con Dios. Amén. Dios no nos traiciona. Dios no es traicionero. Dios guarda todos nuestros secretos. Por eso confiadamente podemos ir a Él y contarle todos nuestros secretos. Amén. Sigamos el ejemplo de Jesús nuestro Señor. Él confiaba todos sus secretos a su Padre Celestial. Recuerdan que una vez se fue a orar solito, aparte, y él allá solo le decía a su Padre: Padre, yo sé lo que tengo que hacer, pero Señor, si es posible, no permitas que pase eso. ¿Sí lo recuerdan? Pasa de mí esa copa, Señor. Era secretos de él con su Padre, contándole hasta sus máximos o interiores temores que tenía. Pero también le decía: Señor, pero hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Señor, aquí están los que me diste, Señor. Guárdalos en tu palabra, que sean uno contigo, uno conmigo. Todas sus preocupaciones el Señor Jesús las ponía en su Padre Celestial. Sus decisiones trascendentales siempre iba primero y se las contaba a su Padre en secreto. Cuando iba a escoger sus apóstoles, primero estuvo a solas con Dios. Cuando iba a empezar su ministerio, primero estuvo a solas con Dios. Dice la palabra que fue llevado al desierto, incluso por el Espíritu Santo fue llevado al desierto. Y allá estuvo 40 días y 40 noches a solas con Dios. Y aún allí fue tentado, pero ¿por qué salió victorioso? ¿Y por qué hizo lo que tenía que hacer? ¿Y por qué triunfó sobre la muerte? ¿Y por qué triunfó sobre los poderes del mal? Porque estaba en completa comunión con Dios. Y es lo que Dios quiere de nosotros. El Señor dice en Juan capítulo 15 versículos 14 al 15, dice: Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos. El Señor les dice hoy, iglesia, y nos dice a todos nosotros, amigos. En todo el sentido de la palabra, de lo que es un amigo. Es más que un hermano en tiempo de angustia, un amigo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Pero ¿cómo vamos a conocer las cosas de Dios si no estamos en comunión con Él? Si obedecemos al Señor, seremos sus amigos íntimos, dependiendo totalmente de Él, y en Él encontraremos todo aquello que necesitamos. Recordemos lo que nos decía Mateo 6, versículo 6 al final. ¿Qué nos decía? Amén. Pero dice al final, dice, y nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Amén. ¿Y de qué recompensas estamos hablando? Estamos hablando no solo de recompensas materiales, eso es lo de menos si buscamos primeramente al Señor. Está hablando de amor. ¿Cuántas personas en este mundo están faltas de amor? Porque sus padres se los negaron, porque no lo encontraron en el esposo, no lo encontraron en la esposa, ni en los amigos, pero en Él encontramos amor de verdad, paz, felicidad, consuelo, fortaleza, provisión, salud, vida, perdón y salvación. En otras palabras, vida abundante, vida en abundancia. Porque de Él siempre vamos a recibir recompensa. Amén. Dice en Amós capítulo 3 versículo 7: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En el Antiguo Testamento, el profeta era aquel que recibía la palabra de Dios porque estaba ungido con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tomaba a esa persona escogida por Dios, y esa persona recibía el mensaje de Dios y él se encargaba de ir y hacérselo saber al pueblo. Amén. Él recibía el mensaje de Dios y se lo llevaba al pueblo. Hoy en día nosotros, todos somos profetas de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, o todos los que hablemos la palabra profética, que es la Biblia, la palabra de Dios, somos profetas. Amén. Todo el que tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces es profeta. Es diferente al don de profecía o don profético. Pero eso no quiere decir que si no tenemos el don de profecía o el don profético, no quiere decir que no somos profetas. Porque profeta es el que habla la palabra de Dios.
el que habla de parte de Dios. ¿Y cómo podemos hablar de parte de Dios? Con la palabra, mis hermanos. Así que yo hoy estoy aquí como profeta de Dios. Y hoy yo estoy aquí como profeta de Dios, hablando la palabra de Dios. Y ustedes están como profetas de Dios, recibiendo la palabra de Dios. Amén. Entonces, dice el Señor que hará o no hará nada, dice, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Hoy diría la palabra a sus amigos los profetas. Amén. Porque el Señor ya dijo que si lo obedecemos, ya no nos llamará más siervos, sino amigos. Entonces necesitamos, iglesia, estar en esa comunión con Él, en esa intimidad con Él, para que el Señor nos hable y nos revele sus secretos. Pero si yo le revelo mis secretos a Dios, le cuento mis secretos a Dios, con una diferencia, que Él ya lo sabe todo, pero le encanta, mis hermanos, le agrada cuando vamos y le contamos nosotros mismos todo lo que Él ya sabe. Él le agrada. Entonces, si nosotros vamos y le contamos nuestros secretos, ¿qué va a pasar? Él nos va a contar los suyos, nos va a contar sus secretos. Y por eso, cuando estamos en esa comunión con Dios y vivimos en esa intimidad con Dios todos los días, es cuando Él nos guarda, nos cuida y nos avisa de tantos peligros. Uno oye tantos testimonios cuando dice: yo iba por aquí, de un momento a otro no sé por qué me dio, no sé, y me tuve que devolver. Y resulta que a todos los que pasaron por ahí los habían robado. O yo iba a viajar y me iba a subir en ese auto, iba a viajar y no sé qué pasó, pero algo pasó y perdí el pasaje o lo que sea, y ese auto se accidentó y hubo tragedia. Me desperté a la 1, a las 2 de la mañana con una inquietud muy grande y no sé por qué me dio por orar por mi hijo, por mi hija, y al otro día supo usted cómo su hijo o su hija fue librada de una tragedia. Y así infinidad de cosas. Yo iba a hacer ese negocio y no sé, me entró y me dijeron de todo, porque faltón y falso y todo lo que sea, pero no, y se da cuenta, lo iban a estafar. Y podemos contar tantas cosas. Tantas cosas que podemos contar. Yo me iba a comer esa comida que me dieron y no sé, no oré y se me fue el apetito, y resulta que los que comieron esa comida todos se intoxicaron. Entonces ahí la importancia de estar en esa comunión con Dios continua. Y en tercer lugar, iglesia, primero, despide la multitud. Amén. Segundo, cuéntale tus secretos. Y tercero, entrégale tus tesoros. Entrégale tus tesoros. El padre de la niña de la historia que les conté al principio,
Al oír lo que su niña le decía, sintió que su corazón se le partía en dos. Porque ¿qué fue lo primero que él hizo cuando vio esa bolsita? Y vio que eran, me hizo acordar de mi nieta. Le digo, mi amor, te voy a regalar una sorpresita. Y me dice, pero abuelito, que no sean chucherías. El papá, cuando vio que eran puras chucherías y ahí dañadas, y pensó que eso era basura y lo tiró a la basurera. Y cuando su niña viene y le dice que en esa bolsita iban sus más grandes tesoros, este papá sintió que su corazón se le partía en dos. Además, la niña le dice, papá, y quería contarte la historia de cada una de esas cositas. ¿Por qué son tan valiosas para mí? ¿Y te acuerdas cuando te fuiste que te dije que te amaba más que a nadie en mi vida? Es así, porque esos tesoros solo los puedo confiar en ti. Este padre salió corriendo para la oficina y buscó esas chucherías y las sacó y se vino a abrazar a su niña y a llenarla de besos y a decirle, cuéntame cada una de esas historias porque las quiero saber. Así es nuestro Padre Celestial. Cuando todos nuestros tesoros, que para Él son chucherías, en verdad, para nosotros muy importantes, una carrera profesional, un trabajo que tenemos, el dinero, las posesiones que hemos adquirido, nuestra buena salud, nuestra esposa, nuestro esposo, el esposo, nuestros hijos. Y nosotros llegamos con eso y le decimos, Señor, esto no es mío, esto es tuyo. Tú me lo diste. Tú me diste esa esposa tan maravillosa. Tú me diste ese esposo tan bello, tan hermoso. O aún también el que va y le dice, Señor, tú me diste esa bestia, tú me diste ese animal. También. Porque no todos los tesoros de los que estamos hablando son buenos. Hay cosas que atesoramos. ¿Qué es algo que atesoramos? Algo que guardamos. Podemos tener como tesoro un rencor, una amargura, un dolor. Eso se puede haber convertido en un tesoro porque lo atesoramos, lo guardamos en nuestro corazón. Y no lo queremos dejar ir. Pero qué bueno cuando tomamos esas cosas y las soltamos y le decimos, Señor, esto es tuyo. Lo que me diste es tuyo. Lo que me angustia, Señor, es tuyo. Mi yugo es fácil, dice el Señor, ligera mi carga. Y
con los problemas y las cosas que hay en este mundo, quizá los problemas de muchos de nosotros son como chucherías en verdad. Son como nos pasa a muchos de nuestros padres, que vemos los problemas de nuestros hijos. ¿Por qué tan bravo por eso nomás? Pero es que para él eso es lo más importante en ese momento, por lo menos. Y cuando se las confiamos a él, Dios hace cosas maravillosas. ¿Qué guardas en tu vida? ¿Qué has atesorado en tu vida? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Recuerdan el joven rico al que el Señor le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres? Si recuerdan, está en Mateo 19:21. Y le dice: y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El Señor no le estaba diciendo a este joven, o no nos está diciendo a nosotros: todo eso, la casa, el carro, lo que tengas, entonces véndalo y regálelo. No está diciendo exactamente eso. Lo que el Señor quería sacar de ese joven era el amor que él tenía por el dinero, el amor, el apego tan grande que este hombre tenía con los bienes materiales. Y es lo que el Señor quiere de nosotros, que los bienes materiales no sean nuestro tesoro, porque el día que se agoten, el día que se acaben, el día que se dañen, el día que se pierdan, el día que se los roben, se acabó nuestro tesoro. Le estaba diciendo: no confíen en las riquezas, mis hermanos. El Señor hoy nos dice: adquieran todo lo que quieran. Es más, la misma palabra dice: y tendrás plata en abundancia. Y oro de Ofir, o sea, el oro más fino. Tendrás todo el que quieras y puedas recibir. Pero el Señor nos está diciendo: no confíen en eso, que esa no sea tu confianza. Mateo capítulo 6 versículos 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, el moho, la herrumbre, dice, corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, como quien dice, donde hay personas que van a acabar poco a poco esas cosas, las van a dañar poco a poco, u otros se las roban. Dice: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El corazón se refiere a lo más íntimo que tenemos, lo más escondido y vital, nuestros secretos más guardados. El tesoro es lo que tiene más valor, lo que nos da seguridad para el hoy y para el futuro. El tesoro es el mayor refugio. ¿Cuál es nuestro tesoro? Por eso la palabra nos invita en esta mañana y nos dice: entrégale tus tesoros, porque donde esté tu tesoro está tu corazón. Si tú le entregas tus tesoros a Dios, entonces tu corazón está en Dios. Y cuando nuestro corazón está en Dios, seremos recompensados en público, iglesia. Seremos recompensados en público.
Entrégale. Administra bien lo que Dios te dé, pero sepas que todo es de Él y para Él. ¿Qué vamos a hacer con lo que Él nos ha dado? Es lo que nos está diciendo la palabra. ¿Qué voy a hacer con lo que Él me ha dado? La misma palabra dice: más bienaventurado es dar que recibir. Por eso Dios da tanto. No sé por qué nosotros somos tan tacaños muchas veces. Porque es una ley espiritual. Entre más demos, más recibiremos. Más recibiremos. De todo, en todo. Esto va para todo. Finanzas, amor, gracia, perdón. Entre más demos, más recibiremos. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Saben? Dios es tu Padre, Dios es tu hermano, Dios es tu amigo. Que tu vida dependa de Él, en Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor.